Dios les bendiga a cada uno de ustedes, hermanos, que están sintonizando esta transmisión. Vamos a seguir aprendiendo acerca de la biografía de estos personajes bíblicos y es una grande bendición, pues, compartirles acerca de este personaje. Y les invito a que estén puestos en pie y tomen la Santa Biblia en su mano y vamos a dar lectura a primer libro de Samuel en su capítulo 1, versículo 20, con la ayuda de nuestro Dios. Repito, primer libro de Samuel en su capítulo 1, versículo 20, con la ayuda de nuestro Dios. Y dice de la siguiente manera: posteriormente vamos a hacer una oración para que el nombre del Señor sea glorificado y así cada uno de ustedes que están allá en casa, donde quiera que nos estén mirando, puedan aprender de la palabra de nuestro Dios. Dice así: y fue que corrido el tiempo, después de haber concebido a Ana, dio a luz un hijo y púsole por nombre Samuel, diciendo: por cuanto lo demandé a Jehová. Cerrando nuestros ojos, oramos. Padre celestial, en el dulce nombre de tu Hijo Jesucristo muy amado, nos acercamos delante de tu presencia, Señor, para darte a ti la gloria y la honra, Dios Todopoderoso. Ayúdanos, Señor. Necesitamos de ti, Padre celestial, y en estos momentos, mi buen Dios, para esta enseñanza, Señor, para seguir aprendiendo más de estos personajes, mi buen Dios, que tuvieron una relación contigo, mi buen Dios, y de la cual nosotros también tenemos que imitar, mi buen Señor, siendo siempre, Padre celestial, el eje de todo nuestro Señor Jesucristo. Bendice, Señor, este momento a quienes nos están sintonizando, Padre celestial, que sea de interés particular a cada uno de nosotros, y así, Dios mío, usa mi vida, Dios mío. Gracias, te lo pedimos por Cristo nuestro Señor y Salvador. Amén. A través de esas transmisiones nosotros hemos ido aprendiendo la biografía de ciertos personajes y ahora nos toca encontrar y saber más acerca de este hombre llamado Samuel. Sí, este hombre nosotros lo vamos a ver que es Samuel, pero lo vamos a ver que es profeta y asimismo que él tuvo el oficio de sacerdote. Para empezar, nosotros tenemos que encontrar y saber asimismo la historia de este profeta, cómo es que fue antes de su nacimiento. Y es por eso que nosotros tenemos que entender que su madre Ana no podía tener hijos, de tal manera que nosotros, haciendo este recuento breve, ella va a orar. Y entonces nosotros podemos ver que ella le hace una promesa a Dios y esta promesa es que si Dios le permite tener un hijo, entonces sería consagrado a su servicio. Es ahí entonces el punto crucial donde este personaje ya había sido dedicado para la obra de nuestro Dios. Así es. Entonces nosotros podemos ver que, como lo dice la palabra del Señor, así también, que desde antes que nosotros naciésemos, que antes desde el vientre de nuestra madre Dios nos formase, Él ya nos conocía. Así que, al igual que Samuel, cada uno de nosotros tenemos en las manos de Dios, pues ciertamente, pues cosas que nosotros vamos a realizar aquí en la tierra, porque ya desde antes que nosotros naciésemos, Dios ya había contemplado un ministerio, quizás algunos en el ministerio de la palabra, en el ministerio musical, sirviéndole al Señor de muchas maneras, pero Dios ya nos tenía siempre en sus benditas manos y asimismo en su sabiduría y en su conocimiento. Es por ello que nosotros lo que acabamos de leer dice: por cuanto lo demandé a Jehová. Dios hizo aquel milagro. Dios intervino en la vida de Ana y en la vida de su esposo y pudieron tener no solamente uno, sino más hijos. Pero Samuel fue consagrado a nuestro Dios, de tal manera que nosotros podemos ver aquí que su nombre, esto es, Dios ha escuchado. Este hombre, Samuel, era hijo de Elcana y de Ana, perteneciente de la tribu de Efraín. Entonces, al ser consagrado a Dios, quiere decir que Ana lo llevó a donde estaba Elí y ahí fue donde Samuel empezó aquella carrera ministerial, así como de sacerdote
y profeta. Pero antes de conocer bien la historia y antes de llegar a saber quién era Samuel ya como un hombre hecho y derecho y como un profeta y sacerdote, la historia de la palabra de nuestro Dios nos remonta a sus inicios, a su mocedad. Este pequeño, hermanos, dice la palabra del Señor que él crecía delante de la presencia del Señor y que también ministraba delante de nuestro Dios. Así que él estaba cerca del tabernáculo. Era un hombre, era un pequeño, el cual estaba iniciando en el conocimiento de Dios. Así que qué bueno y qué importante y qué maravilloso es que a los niños se les inculque de la palabra de nuestro Dios, así como al pequeño Samuel que servía en el tabernáculo, que estaba con Elí, que aprendía y que conocía de quién es Dios. Así cada uno de los que son padres, qué hermoso es que a sus hijos también los dediquen a Dios, que vayan a las escuelas dominicales, que vayan a los grupos doctrinales, que asistan a los cultos regulares. ¿Por qué? Porque es una grande bendición cuando Dios toma la vida de un pequeño. ¿Por qué? Porque Dios ya también los ha destinado para su servicio. Así que nosotros podemos encontrar pues su llamado, pero también nosotros podemos encontrar y tenemos que ver que un profeta es alguien que habla por otro. En este sentido, nosotros podemos ver que es alguien también que puede, en profecía, es alguien que anticipa acontecimientos futuros, pero hablar de un profeta es hablar de que habla por otro. En este sentido es Dios habla, pero por medio de alguien, y este es un profeta. Y este profeta debe de transmitir fielmente la palabra de nuestro Dios. Sabemos que, pues estos profetas fueron de grande bendición para el pueblo de Israel, porque Dios nunca ha abandonado a su pueblo, ni tampoco en estos días Dios ha abandonado a la iglesia. Bendito es el nombre del Señor, pues a ellos les había mandado a los profetas y ahora ustedes tienen a los siervos y siervas de Dios, quienes predican en el templo y que también transmiten fielmente la palabra de nuestro Dios. Así que entonces encontramos también acerca del sacerdocio. Y bueno, hablar de entonces del sacerdocio es acerca de que ellos estaban pues toda su vida allegados al tabernáculo y de esa misma manera hacían las ofrendas delante de nuestro Dios para el perdón de para el perdón de los pecados, asimismo para bendecir al pueblo y de tal manera estar siempre en santidad con nuestro Dios. Así que por lo tanto nosotros podemos ver que hablar de sacerdotes y hablar de profetas hay algo en particular y esa es la santidad, algo que ya Elí ya estaba perdiendo, y es por eso que ahí entra ese llamado hacia la vida de Samuel. Sí, porque un sacerdote, al igual que el profeta, debían de ministrar en la presencia del Señor y ser santos como lo demanda nuestro Dios. Pero Elí poco a poco se fue enfriando y podemos ver nosotros la historia de este hombre que no cuidó de su familia. Caso contrario a la de Ana, que sí cuidó de Samuel y que de esa manera lo entregó al servicio de nuestro Dios. En resumen, nosotros podemos ver que Samuel dormía en una habitación del tabernáculo y todas las mañanas era el encargado de abrir la puerta de la casa de Jehová, además de dedicarse a las tareas de aquel lugar y ayudar a Elí. Pero nosotros podemos encontrar en este primer libro de Samuel, y que les invito, vamos a dar lectura, primer libro de Samuel en su capítulo 3, de los versículos del 8 al 10, dice de la siguiente manera: Jehová pues llamó la tercera vez a Samuel, y él levantándose vino a Elí y dijo: heme aquí, ¿para qué me has llamado? Entonces entendió Elí que Jehová llamaba al joven, y dijo Elí a Samuel: ve y acuéstate, y si te llamare, dirás: habla Jehová, que tu siervo oye. Así se fue Samuel y acostóse en su lugar. Y vino Jehová y paróse y llamó como las otras veces: Samuel, Samuel. Entonces Samuel dijo: habla, que tu siervo
oye. Estamos viendo entonces cómo lo espectacular, lo maravilloso y lo sublime de Dios, que Él siempre está en contacto con sus criaturas, y qué bendición también con su pueblo Israel. Y de tal manera Él estaba ministrando de la presencia del Señor, y eso es lo que pasa cuando alguien está ministrando delante de la presencia del Señor, así como el joven Samuel. Hay una relación íntima con nuestro Dios, y por medio de ello entonces Dios habla hacia nuestras vidas. Por tanto, la consagración de este joven era algo que tenía en particular, y entonces Dios le quería revelar todas las cuestiones acerca del sacerdote Elí. Sí, su vida no estaba bien delante de la presencia del Señor, y las palabras fueron audibles de parte de Dios hacia la vida de Samuel. Es ahí donde nosotros encontramos un llamamiento de parte de nuestro Dios, y es ahí donde, así como estaba como sacerdote, así Dios lo estaba también llamado para ser profeta, o sea, para hablar de parte de nuestro Dios. ¿Y qué palabras? ¿Cómo es que inicia su ministerio? Porque no se las dijo al pueblo en general, sino se las dijo al sacerdote Elí, un hombre que debía de estar guardando la palabra de nuestro Dios. Pero las palabras que Dios le transmitió a Samuel no fueran buenas para la vida de Elí ni para su familia. Dios deseaba quitar la vida a la de sus hijos. ¿Por qué? Porque eran hombres perversos. Aunque eran sacerdotes, no cuidaban su integridad con Dios ni su relación con Dios. Recordemos que todos los descendientes de Aarón fueron quienes Dios había destinado para estar en el tabernáculo, en el servicio, todos los que pertenecían a la tribu de Leví. Entonces, nosotros podemos ver que este personaje habla entonces a Elí todas las cosas sin ocultar nada, porque eso es lo que hace un profeta. El profeta hablaba todas las palabras que Jehová había mandado a decir, pero estas palabras tenían que ser fieles, tenían que estar veraces, no teniendo que quitar ni añadir nada, fielmente solamente la palabra de nuestro Dios. Así que nosotros estamos viendo aquí que Dios estaba llamando a Samuel a un servicio. ¿Cuántas veces Dios habla hacia la vida de las personas? ¿Cuántas veces Dios, a través de una predicación o a leer la palabra de Dios? Y ahora que se acerca también la apertura de este honorable Instituto Teológico Esdras, la voz de Dios está hablando a la vida de muchas personas, pero el llamado se resiste. Así que no debemos de resistir, al contrario, decir como lo dijo Samuel: habla, que tu siervo oye. Sí, es bueno y es maravilloso ver cómo la vida de este personaje empezaba en su ministerio, y de tal manera dice la palabra de nuestro Dios que Dios no dejaba caer las palabras en tierra, las cuales ya se las había dado a Samuel. Sí, porque Samuel era el que transmitía el mensaje de nuestro Dios, y Dios lo respaldaba, y Dios afirmaba la palabra, porque lo que Samuel hablaba no era de sí, sino todo se cumplía porque venía de la providencia divina. Así que nosotros vamos a ver también que ese es su llamado, pero como sacerdote, nosotros lo podemos ver en primer libro de Samuel, en su capítulo 2, versículo 18, que voy a dar lectura, que dice de la siguiente manera: y el joven Samuel ministraba delante de Jehová vestido de un efod de lino. Esto es importante, hermanos, porque según Levítico 6:10 en su parte A, el sacerdote vestiría túnica de lino. Esto quiere decir, y así como lo estamos viendo en este tema, Samuel así también como sacerdote. Y al hablar entonces de una vestimenta de efod, de lino, entonces nosotros podemos ver que él ya era participante acerca de todos los actos que se hacían en el tabernáculo. ¿Y esto debido a qué? Porque esa promesa que hizo su madre Ana se tendría que cumplir, y de tal manera este joven no rechazó aquella bendición, sino se abrazó cada día más de Dios. Y es en particular entender que el joven Samuel ministraba delante de Dios, pero no lo hacía como cualquier persona, sino como sacerdote vestido de un efod
de lino. Así que nosotros estamos viendo que Samuel era sacerdote en el lugar del tabernáculo, y es importante y es hermoso que cada uno de nosotros siempre sirvamos de esa manera, con una vestimenta blanca. Quizás no literalmente, pero sí espiritualmente, nuestra relación con Dios, y para poder ministrar, ya sea músico, ya sea instructor de grupo doctrinal, ya sea predicador de la palabra. Qué hermoso es cuando alguien ministra delante de la presencia del Señor y el Espíritu Santo desciende sobre cada uno, y es ahí donde nos toma, porque hay una relación con Dios. Y a pesar de que cada uno de nosotros podamos sentir angustia en nuestro corazón, es hermoso saber que Dios siempre estará con nosotros. Así que qué hermosa bendición es la que Dios le había dado a aquel muchacho, de entonces ser participante como aquel sacerdote. El libro de los Salmos nos describe muy importante una situación, y a quien también es comparado Samuel. Y lo podemos ver nosotros en el libro de los Salmos, en su capítulo 99, en su versículo 6, que dice de la siguiente manera: Moisés y Aarón entre sus sacerdotes, y Samuel entre los que invocaron su nombre, invocaban a Jehová, y él les respondía. Así que nosotros podemos ver que la palabra de nuestro Dios lo pone como estos hombres, como a Moisés, que fue profeta, y asimismo como a Aarón, que fue sacerdote. Pero en contraste, nosotros podemos ver que Samuel, estamos viendo que en un principio estuvo como sacerdote, ministrando delante de la presencia de nuestro Dios. Y así es, porque él invocaba el nombre de nuestro Dios, porque recordemos que el oficio de ser sacerdote era ofrecer sacrificios delante de nuestro Dios. Miren, hermanos, qué importante es que cada uno de nosotros tomemos el lugar que cada uno nos corresponde. Samuel era el encargado de hacer los sacrificios, no alguien más. Recordemos en la historia con Saúl, Saúl se precipita, y el pecado de él no solamente fue la desobediencia, sino que sabía que tenía que esperar a aquel profeta, al sacerdote, para que él pudiera ofrecer los sacrificios. Pero alguien que no era del ministerio, se le hizo fácil entonces hacer sacrificios a Dios. Y no, esto es importante, hermanos. El lugar que a cada uno Dios nos ha dado, no tenemos que menospreciarlo. Por el contrario, siempre sirviendo fieles y constantes a nuestro Dios. Bendito sea su nombre. Así que su misión era específicamente ofrecer sacrificios a Dios en el altar para adorarlo, alabarlo, darle gracias, pedir perdón por el pueblo, y pedir y dar también gracias y pedir beneficios para el pueblo. Así que nosotros podemos ver que eso es lo que hacía Samuel. Y vamos nosotros a volver al primer libro de Samuel, en su capítulo 7, versículos 9 y 10, de Samuel, que dicen de la siguiente manera, versículos 9 y 10. Y Samuel tomó un cordero de leche y sacrificólo entero a Jehová en holocausto. Y clamó Samuel a Jehová por Israel, y Jehová le oyó. Y aconteció que, estando Samuel sacrificando el holocausto, los filisteos llegaron para pelear con los hijos de Israel. Mas Jehová tronó aquel día con grande estruendo sobre los filisteos, y desbaratólos, y fueron vencidos delante de Israel. Entonces, nosotros podemos encontrar aquí, hermanos, que esa era la labor de este hombre, del sacerdote Samuel: invocar a nuestro Dios, pero asimismo buscar esa bendición, buscar la protección, lo mismo que el día de hoy hacen cada uno de los pastores, y este es orar por el rebaño que Jesucristo compró con su preciosa sangre. Esa es la labor de nosotros. ¿Qué será de la labor del músico? Pues bueno, cuidar su vida espiritual, ministrar en la presencia del Señor con el instrumento con el que Dios le permite también tocar. Y qué decir también, hermanos, el lugar que Dios nos ha dado es un lugar especial. Pero en este momento nosotros podemos ver que este lugar o ese título de sacerdote, pues fue una grande bendición en la vida de Samuel. Así nosotros podemos también encontrar que no solamente fungió como sacerdote,
Nosotros podemos ver en el primer libro de Samuel, en su capítulo 3, pero ahora en sus versículos 16 al 20, que nos dice de la siguiente manera: llamando pues Elías a Samuel, díjole: hijo mío Samuel. Y él respondió: heme aquí. Y dijo: ¿qué es la palabra que te habló Jehová? Ruégote que no me la encubras. Así te haga Dios y así te añada, si me encubrieres palabra de todo lo que habló contigo. Y Samuel se lo manifestó todo, sin encubrirle nada. Entonces él dijo: Jehová es, haga lo que bien le pareciere. Y Samuel creció y Jehová fue con él y no dejó caer a tierra ninguna de sus palabras. Y conoció todo Israel desde Dan hasta Berseba que Samuel era fiel profeta de Jehová. Y entonces, ¿cómo es que las gentes se dieron a entender o entendieron que Samuel era un profeta? Porque él recibía fielmente el mensaje de nuestro Dios y lo transmitía. Por eso él dice aquí en la escritura que él no ocultó nada, que él lo hizo completamente veraz y que de esta manera no fue adulterado. Y entonces vemos aquí también que Jehová fue con él y no dejó caer a tierra ninguna de sus palabras. Y no se está refiriendo, hermanos, acerca de que las palabras de Samuel, no, pues el que hablaba era Jehová de los ejércitos. Así que si la voz de Samuel para el pueblo era alimento, cuánto hoy nuestro Señor Jesucristo, que es el verbo viviente, que es aquel que se anonadó a sí mismo y habitó con nosotros. El verbo, la palabra, vino y estuvo con nosotros, y sus palabras son fieles y son verdaderas. ¿Por qué? Porque de tal manera nosotros podemos ver que este hombre Samuel daba la palabra tal cual Dios así lo manifestaba. Y aunque a veces las palabras o lo que Dios quiera de nosotros no llega a la vida, no pueda ser quizás de toda felicidad hacia nuestra vida, pero que cada uno de nosotros, si hay alguna exhortación, pues asumámosla y entonces corrijamos. Si hay una palabra de bendición, sea siempre así para nuestra vida. Si hay para corrección, también para que nosotros vayamos siendo perfeccionados para la obra de nuestro Dios. Pero así también nosotros podemos ver que Dios le permitió como profeta ver el primer rey de Israel, y esto lo vemos en primer libro de Samuel, en su capítulo 9, versículos 15 y 16. Dice de la siguiente manera, primer libro de Samuel en su capítulo 9, versículos 15 y 16. Y un día antes que Saúl viniese, Jehová había revelado al oído de Samuel diciendo: mañana a esta misma hora yo enviaré a ti un varón de la tierra de Benjamín, al cual ungirás por príncipe sobre mi pueblo Israel, y salvará mi pueblo de mano de los filisteos, pues yo he mirado a mi pueblo, porque su clamor ha llegado hasta mí. Recordemos nosotros que Samuel sentía que el pueblo lo había desechado, y Dios lo corrige a Samuel y le dice: no, es que no te han desechado a ti, al que han desechado es a mí. Sí, porque Samuel solamente era un fiel profeta, el cual daba las cosas a conocer de parte de Dios. Así que nosotros estamos viendo, miren hermanos, es algo sorprendente cómo es que Dios utilizó la vida de aquellos hombres, porque literalmente dice aquí la palabra del Señor que Jehová había revelado al oído de Samuel diciendo. Y si nosotros podemos ver, hermanos, la palabra de nuestro Dios y toda la biografía de este hombre, en cada una de aquellas situaciones Dios era quien le hablaba. Quizás las demás personas no podrían escuchar, pero ahí entonces se vería la santidad de aquel profeta. ¿Cuántas veces nosotros también, al igual como siervos de Dios o como instructores doctrinales, decimos al Señor: Dios, ¿qué es el mensaje que yo tengo que dar? Y nosotros podemos recibir por parte de nuestro Dios el mensaje. Pero qué importante y qué maravilloso fue esto, que Samuel recibió las mismas palabras de nuestro Dios, escuchó su voz audiblemente. Bendito es el nombre de nuestro Dios. Escuchamos la voz por medio de las predicaciones, de los cánticos, de muchas circunstancias escuchamos siempre la voz de nuestro Dios, pero este profeta pudo escuchar la voz de nuestro Dios de esa misma manera.
Así que entonces nosotros podemos ver que Dios le permitió ungir a este primer rey Saúl, pero lamentablemente su vida no fue la adecuada. Lamentablemente no se guardó en santidad, por eso fue necesario ungir a alguien más. Y Dios le permitió nuevamente al profeta Samuel tener aquella grande bendición, como nos lo muestra primer libro de Samuel en su capítulo 16, versículo 13. Y Samuel tomó el cuerno del aceite y ungiólo entre sus hermanos, y desde aquel día en adelante el espíritu de Jehová tomó a David. Levantóse luego Samuel y volvióse a Rama. ¿Esto qué quiere decir? Bueno, hermanos, pues fue una grande bendición que Dios haya dado a este hombre al consagrar a estos dos hombres como reyes de Israel. Es una grande bendición. No cualquier profeta lo hizo, hermanos. Y podemos nosotros ver acerca de esta cuestión que cada uno de los profetas vivieron en diferentes tiempos, pero lo importante era siempre transmitir la palabra de nuestro Dios. La importancia de Samuel se reconoce en el Salmo 99:6, donde se compara con Moisés y Aarón, que eso es lo que nosotros donde nosotros ya lo hemos visto. Así que nosotros podemos ver que Samuel fue llamado para desempeñar diferentes roles, en este caso, como juez, como sacerdote, como profeta, como consejero y como un hombre de Dios en un momento crucial en la historia del pueblo de Israel. Sí, por tanto, nosotros podemos ver puntos fuertes, y este es que fue utilizado para ayudar a Israel en su transición de un pueblo tribal a un gobierno estable de una monarquía, empezando con Saúl. También nosotros podemos ver que fue el último y el más efectivo de todos los jueces de Israel, que desde pequeño fue abrazado por Dios para ese servicio. Así que también nosotros podemos ver que en el libro de los Hebreos se le menciona como un hombre de fe, pero también tuvo debilidades y tuvo errores. Sí, porque no pudo guiar a sus hijos a esa misma santidad a la cual también él tenía. Qué importante es también que aquellos que tienen pequeños, pues los instruyan, hermanos. Hablo como hijo, y de esa misma manera sé que así como nuestros padres nos instruyeron en el camino de Dios, cuando alguien sea padre o si ya tienen esa grande bendición, pues qué hermoso es que desde pequeños, desde jóvenes, hermanos, intermedios, de la edad que ustedes tengan, que ellos tengan, pues anímelos, que vayan al templo, que no se pierdan las enseñanzas, que lean el consejerito, que estén en la presencia de nuestro Dios. Y de tal manera las lecciones de su vida, la importancia de lo que la gente logra, está directamente relacionado con su relación con Dios. Es necesario saber y conocer nuestra relación siempre con Dios. Por eso, en el primer libro de Samuel, en su capítulo 25, dice de la siguiente manera, primer libro de Samuel, en su capítulo 25, y murió Samuel, versículo 1, y juntóse todo Israel, y lo lloraron, y lo sepultaron en su casa en Rama, y levantóse David, y se fue al desierto de Parán. Nosotros podemos ver aquí cómo Dios dio una bendición a la vida de Ana al traer a este pequeño. Pero también nosotros podemos ver el legado, la historia, todo lo que Samuel también atravesó y cómo es que el pueblo de Israel lloró por aquella muerte. Y es que es importante, hermanos, porque guardó su relación con Dios, pero aquel que ha vencido la muerte solamente es nuestro Señor Jesucristo, y Él es mejor que todos los profetas que han pasado, mejor que Moisés, mejor que Elías y mejor que el profeta Samuel. Nosotros ahora confiamos en nuestro Señor Jesucristo, y así mismo como Samuel vivió en esa santidad, así cada uno de nosotros tenemos que vivir en esa santidad. Quizás también está un pequeñito viendo, así que también puedes tú estar en el servicio de nuestro Dios. El día de hoy está llamando a todos, hermanos, a niños, a intermedios, a jóvenes, a adultos, a matrimonios, sin importar la condición ni clase social. Dios lo que desea es un corazón humillado delante de su presencia. Dios quiere que cada uno de nosotros nos santifiquemos, que el músico ocupe su lugar,
que los que ministran en la palabra también lo hagamos siempre, que los que sirven al Señor y desempeñan diferentes acciones y diferentes labores y diferentes cargos en la iglesia, lo hagamos de todo nuestro corazón. Dios siempre va a estar en nuestra vida porque tenemos a Cristo en nuestro corazón, de tal manera que dejemos así un buen legado, dejemos también así una marca como la dejó Samuel, pero sobre todo siempre mirando solamente a nuestro Señor Jesucristo. Hoy aquí está el Señor y hoy Dios quiere usarlo. Para eso ha nacido también, porque Dios vio en usted un ideal, Dios vio en usted un hombre y una mujer a su servicio. No se resista al llamado y seamos como este hombre que dijo: habla que tu siervo oye. Así que les invito a que estén puestos en pie. Vamos a hacer una oración para que así nuestro Dios sea con nosotros cada día. Padre celestial, en el dulce nombre de nuestro Señor Jesucristo, nos acercamos delante de tu presencia, Señor, y Dios mío, te exaltamos y gracias nosotros te damos, porque así como en la vida de Samuel nosotros podemos encontrar santidad, ahora por medio de tu Espíritu Santo se encuentra una santidad mucho mayor, Padre celestial, pues tu Espíritu Santo nos dota para poder ministrar en tu presencia, mi buen Dios, y a cada uno de los cuales tú ya lo has puesto en un lugar en la iglesia, que sigan trabajando, que sigan esforzándose, Padre celestial. A los que has dado en el ministerio de la palabra, sea siempre una rica y grande bendición. Así también, Padre celestial, aquellos a los cuales estás llamando, y Dios mío, también aquí al escuchar, podrán también cuando se realice aquel culto de llamamiento al ministerio, o si ya se realizó, Señor, confirmar tu palabra y que de esa misma manera puedan gozosos entrar al honorable Instituto Teológico Esdras, Padre celestial, y así, Señor, dar toda su vida por la causa de nuestro Señor Jesucristo. Este hombre fue profeta y fue sacerdote. Hoy tú nos das, Padre celestial, por medio de nuestro Señor Jesucristo, que somos reyes y sacerdotes para ministrar delante de tu presencia, mi buen Dios. Así que acompáñanos todos los días de nuestra vida. Sigue estando con nosotros, Señor. Sigue bendiciéndonos. Todas las demás transmisiones, Señor, que han de a continuar, te pedimos sean siempre bálsamo de salud hacia nuestra vida. Gracias porque aprendemos de este profeta, pero también del profeta de profetas, que es nuestro Señor Jesucristo. Nos encomendamos en tus benditas manos. Al saber que así tú lo haces, te damos gracias por Cristo nuestro Señor y Salvador. Amén. Dios les bendiga, hermanos. Dios les guarde.